Luqui era un fanático del rugby, fanático del club, era un jugadorazo. Para mí siempre fue, yo siempre lo admiré como persona, pero sobre todo también como jugador, era un jugador increíble. Era como el ejemplo ideal, por así decirlo. Tipo fanático del club, fanático a otro nivel, muy referente. Algo también que nos sorprendió después de todo lo trágico que pasó fue que empezabas a escuchar historias de personas que quizás no lo veías cerca de él y de la nada te enterabas de no, bueno, él una vez me invitó a comer a tal lado, yo una vez fui de viaje con él, cosas así, que quizás él nunca te lo había mencionado, digamos nosotros los más cercanos, pero a esa persona le había marcado y justamente esto, porque lo ayudó con algo, lo invitó a tal cosa, le prestó tal otra cosa, tanto de un chiquito de infantiles, de juveniles, una persona más grande, era esas personas que lo conocía todo el mundo, lo quería todo el mundo, tanto dentro del club como afuera del club. Yo te lo digo desde afuera con total respeto y como te digo recién de la vereda de enfrente, yo como Curupa lo tenía a él como un referente 100% de hurling dentro de la cancha porque era un tipo que juega muy bien y había que anularlo. Y fuera de la cancha, como te digo, era de esos tipos que te transmitían por hurling algo que bueno, yo desde Curupa trataba de hacer lo mismo. Tipos que tal vez decía poco, pero hacía mucho más que lo que decía. A mí me gusta pensar también esos líderes del plantel superior como tipos que trascienden el mero plantel superior y son tipos que están siempre abiertos a estas cosas, ¿no? A participar, a venir a ver, a hablar con los chicos, a saludarlos con los chicos más chicos. Y Lucas era eso. Era un buen compañero, buen amigo. Bueno, por eso generó todo lo que generó en el club y en los otros ámbitos. Mucha gente que después se contactó conmigo, que me dijo cosas de él y, digamos, tuve mucho acercamiento de mucha gente que me dijo muchas cosas que yo no sabía de Lucas. Y siempre de chicos seguimos al club y jugamos acá. Y con Lucas siempre fue un sueño jugar en la primera de hurling. Venir al club me encanta y es como que lo siento un poquitito que está Lucas acá, ¿viste? Hasta a veces necesito acercarme un poquito más a él y necesito venir al club. El primer fin de semana de octubre de 2021, el dolor invadió al rugby argentino. El domingo, como consecuencia de una lesión sufrida el día anterior en la cancha de Citas, se apagó la vida de Lucas Pirazzoli. Fue un golpe durísimo, pero los corazones de nuestro deporte se unieron para acompañar a su familia y a todo su club. Cuando se disiparon las sombras de la tristeza, apareció la luz de un hombre que era reconocido por todos, un distinto como jugador y como persona. Desde entonces, Lucas se convirtió en un faro que ilumina y guía la vida del Club del Trébol. Él tenía una frase que para mí va a quedar marcada en cada persona de este club, que él decía que la vida es una fiesta. Y creo que él lo vivió siempre así y todo el tiempo que compartió con nosotros, con sus amigos, con cualquier persona que lo tuvo cerca, te habla de esa marca que él le dejó, que la vida realmente es una fiesta, que hay que vivirla así. Que Lucas dejó muchos legados, pero para mí el más importante es ese, que lo lindo que es el club, lo lindo que es toda la gente que conforma este club espectacular que tenemos, que amamos, y que la vida hay que tratar de mirarla con una sonrisa. Y mi club es una familia, básicamente. Hoy en día estoy colaborando en la M11 y mi padre fue entrenador del club y yo estoy entrenando a hijos de jugadores que entrenó mi padre. O sea, eso es el club. Desde las raíces irlandesas que yo tengo de parte de mi mamá,
raíz irlandesa, somos muchos primos. Andrés Way, los Albani, son apellidos como muy históricos de acá de Herling, que somos todos primos, segundos, terceros. Y Lucky prácticamente parecía uno más de nosotros, entre comillas, de los irlandeses históricos. La familia muy ligada a lo que es el club, ¿no? Siempre. Tiene la misma sangre que nosotros. Como en tantos clubes argentinos, en Herling hay apellidos que dejan huella. Así sucede con los Pierazzoli, una familia del club de toda la vida. En realidad el vínculo empezó por mí, digamos, que en menores de 17 creo que fue. Me invitaron al club, unos amigos, yo antes jugaba en Club Haití, de hecho. Me invitaron al club cuando decidí volver a jugar al rugby y a partir de ese momento, digamos, me vinculé con el rugby, con el club, con Herling. Yo jugué con Billy. Jugué menor de 19, menor de 21, bueno, pasé al plantel superior. Billy jugó muchos años, a ver si no fue el jugador que más partidos jugó en la primera Herling Club. Pegó en el palo, creo que es el que más jugó. Y obviamente mis hijos, tengo 4 hijos, varones los 4, y los 4 también se vincularon con el club. Los 4 hijos míos muy compenetrados con su club. Pensá que nosotros vivíamos en otra zona, en zona norte, podrían haber ido a otros clubes que los colegios que vivían mis chicos estaban muy metidos el SIC o el CASI, sin embargo siguieron con la tradición familiar de Herling. Así que era como nuestro fin de semana de club. Entrené a Mateo, su hermano más grande. Mi hermano más grande, Lucas, Mateo, también jugador de la primera. Jugó muchos años en primera. Toda la vida mamamos el club, en todos los sábados enteros, ver a mi viejo jugar, el vestuario, llevar el tee a la primera. Y los entrené de chiquitos, de grandes, infantiles, juveniles, y me iban a ver a la tarde jugando al rugby. Todos los 4 rubiecitos de chiquitos acá en el club participando y viendo la primera. Me llevaban el bolso, bueno, nada, siempre hubo ahí una gran vinculación, digamos, con Herling definitivamente. Nuestras familias eran íntimas. De hecho, nuestros viejos jugaron de segunda línea juntos. Y bueno, ahí empezó la amistad, obviamente, ya desde infantiles. Nos íbamos de vacaciones juntos, Miramar, pasábamos todo el verano juntos con los hermanos. Y bueno, obviamente en el club, él es Camada 93, yo soy 92, pero estar en el club y tener una relación tan cercana con las familias hacía que sea como una amistad muy especial. Lucas era un fanático del rugby, era un fanático del club sobre todo, pero un fanático del rugby desde muy chiquito. Siempre fue un gran jugador, tanto en infantiles como en juveniles se destacó. Y ni hablar en plantel superior, cuando nosotros subimos en 2013, ya a partir de ahí sabía que Lucas iba a destacar. Un gran jugador de rugby. Un crack. Aguerrido, duro, metedor. Duro, adentro de la cancha y un atleta. Totalmente aguerrido, de esos que elegí siempre. Tenía buena destreza en el aire, era flaco, alto y fue también conformando su físico a lo largo de los años. Tenía una particularidad que jugaba con cualquier tipo de dolor, era tremendo. Él siempre estaba bien para jugar, siempre estaba bien. Cuando tenía buen juego aéreo, nosotros veíamos el line en ese momento, estudiábamos un poco de rivales, veíamos el line. Tenía buen juego aéreo. Aguerrido y con destrezas. Él hasta mitad de juveniles, creo, jugaba de 3/4. Él fue 3/4 de joven. Y de chico era capaz de ser yo, era más crecido y metía muchos tries. Tenía juego de manos, ponía siempre el equipo adelante. Y era hábil con las manos, por haber sido 3/4 y por haber también jugado mucho. Éramos muy tocateros, ¿no? En Miramar de los veranos y eso nos ayudó un poco. Y después pasó, por suerte, pasó de forward. Pero esas destrezas y una habilidad con las manos y portando la pelota que era también destacable en él. Terminamos jugando en el mismo puesto, segunda línea, los dos con la número 4, así que nada, un recuerdo muy lindo tengo de él. Primero jugamos en segunda, lo que era, ya no me acuerdo cómo era el campeonato, era primera B o sí, segunda. Y me acuerdo obviamente que el último partido que ascendimos para la primera contra el Liceo Militar, que jugamos un buen partido ahí con Lucas también.
Y después el hito más relevante con Lucas fue el año siguiente, cuando peleamos el descenso por no descender. En el formato torneo había una final contra Deportiva Francesa y Ya última jugada del partido, Herling estaba defendiendo ahí fuera de sus 22, por ahí. que me acuerdo que el 9 no quería patear el 10, que era un joven de Deportiva, no me acuerdo quién era, pero no quería patear el drop y tomó la posta al 9. Y Lucas sale a tapar y tapa ese drop que si lo metía perdíamos. Salimos todos, yo me acuerdo que me tiré, que vos todos en offside, no me acuerdo, pero Lucas llegó y tapó el drop, que si no, claro, nos íbamos a la B. Nos salvamos del descenso sufriendo. Gran momento vivido, espectacular, fue en La Plata, una final, viste, medio atípica, una final para no descender, viste, la verdad que estuvo... Este fue el mayor recuerdo que tengo con él, digamos, que creo que todos tenemos de él, ese momento fue espectacular, sí. Lucas era un referente del plantel y en 2019 había recibido el CAP de la Institución del Oeste, su lugar en el mundo. En 2018 y 2019 entramos el plantel superior y Lucas ahí ya tenía un rol relevante como jugador y como líder o como uno de los integrantes del grupo de líderes del plantel. Yo arranqué la capitanía justo el 2019, después tuvimos pandemia y después volvimos a jugar y él siempre ahí dispuesto a liderar también, porque naturalmente él lideraba, o sea, no era nombrado capitán en esa época porque me tocaba a mí, pero para mí era otro capitán dentro del equipo. Y tuvimos la idea y el reconocimiento a él de todo ese trabajo que veníamos hablando, de en el 2019 darle el CAP, que es el reconocimiento más grande que puede tener jugador de rugby en nuestro club. Y bueno, siempre poniendo el equipo adelante y realmente siendo un referente dentro y fuera de la cancha, con lo que hacía y no con lo que decía. Hola, soy Mateo Siepe, apertura del Club Argentino de Rugby, Camada 2006. Mi familia es toda del club, mi abuelo que jugó en el club, mi viejo, mi tío, y ahora estoy con mis primos y mis hermanos jugando acá en el club también. Soy una apertura que le gusta jugar, le gusta mucho el ataque, siempre jugar los duelos. Siempre intenta buscar cosas que por ahí no te esperabas. Capaz te salía jugando en un rastrón, quería jugar un penal rápido, él quería estar adelante. Quizás me voy mucho del plan de juego y creo que eso es lo que me define como apertura. Este Siepe, a ver qué hace el chico de Car, para un lado, para el otro, una baldosa y un rever tremendo de Siepe. Es atrevido, sabe que si tiene que tomar un riesgo no tiene miedo a hacerlo y lo hace. Mi referente principal, el más grande para mí es Scooby, Gutiérrez Aguada. En el club, mis hermanos, la verdad que son dos referentes míos que los llevo siempre. Lo que más me gusta creo que es el grupo que uno forma, tanto dentro como fuera de la cancha. Nada, es algo que te queda para toda la vida y compartís. No tiene techo, lo único que lo frena es su cabeza. Si tiene todavía las ganas de seguir, me parece que puede llegar lejos. Sueños tengo de debutar en la primera del club primero y nada, jugar en los Pumas 7 es un sueño que nada, lo tengo ahí pendiente. No hay nada que se compare a lo que sentís cuando realmente sentís la camiseta. En Macro nos pasa igual. Sentimos la camiseta. Por eso acompañamos a más de 90 clubes y equipos de rugby en todo el país. Impulsamos pasiones. Jugá en grande. Pensá en Macro. Y la verdad que nadie sabía qué hacer, no sabíamos qué hacer, nadie sabe qué hacer en una circunstancia así. Y me acuerdo que viene Diego Claise, que es el entrenador del equipo, y me dice, me parece que tenemos que ir. Y fue, bueno, podíamos hacer algo. Le dijimos a los chicos, mirá, se murió un hermano
y tenemos que estar ahí con la familia y con el club. También pensando que es bueno para los chicos, que los chicos nuestros que tienen menos historia de rugby, no tienen tanta historia familiar y demás, percibieran que es real cuando hablamos de que somos hermanos, que no es una camarilla, es una comunidad, una comunión, y si somos hermanos tenemos que estar todos juntos ahí. Me acuerdo el sábado siguiente nosotros jugamos con Lomas de visitante y en la entrada en calor, ¿viste? Yo me empiezo a preguntar, por lo que te decía antes también, la relación, el mismo número, una pavada, te puede parecer, pero ¿viste? Era todo. Y digo, ¿qué hago acá? Una sensación muy fea. Y el partido ese con Lomas, de la entrada en calor, me acuerdo de decir, ¿qué hago acá? Creo que algo que nos pasa a todos los que estuvimos ese día fue que tenemos el recuerdo perfecto de todo lo que pasó. Se empezó a hacer como un silencio alrededor de la cancha y nos empezamos a dar cuenta que estaba pasando algo. Fue raro porque en el momento que pasa, yo me fui caminando para mitad de cancha y automáticamente, no sé por qué, me puse a llorar. O sea, imagínate cómo... no sé si había algo ahí. Indudablemente había una conexión, ¿viste? Era como... bueno... Era gente que se acercaba, gente que te mandaba un mensaje, los más chiquitos, los más grandes. Todos estaban ahí pendientes, justamente de esto, por lo que generaba Lucas. Fue esa sensación de darte cuenta realmente lo que había pasado y ese momento te invade la tristeza. Porque fue terrible. Me quedé choqueado totalmente. Y me empecé a enterar de todo al día siguiente y fue durísimo. Para todo el club. Fue un golpe durísimo. Fueron semanas feas. El club se unió muchísimo, el rugby del club se unió muchísimo después de esta tragedia. Yo creo que fue un antes y un después en nuestra historia. Pero sí hay algo de esa época que quería hacer estar en el club. Comiendo un asado con los pibes, con mi familia. Era tremendo. El club fue un sostén muy grande. Era raro, era rarísimo, porque estabas ahí, él no estaba y tenía la sensación de que en cualquier momento iba a aparecer. Pero creo que había una energía distinta muy difícil de explicarte, porque era al mismo tiempo, como él decía, la vida es una fiesta, el club también era una fiesta, era raro. Nada, estaba como esa doble energía, ¿viste? Que te caías, te levantaba uno y al mismo tiempo querías estar en el club con tus amigos. Esa era no sé si era la manera de salir, porque no te la explica nadie, pero sí era un sostén. La verdad que uno dice cómo uno se toma esas cosas, ¿no? ¿Cómo hace para tomarse una cosa así, de la muerte de un hijo? Y cuando uno empieza a pensar y empieza a ver todo lo que pasó, dice, bueno, la verdad que pasó en el lugar donde le hubiese gustado que pasara. O sea, si uno dice, bueno, ¿de qué forma me gustaría irme? Para él era jugando a rugby. De hecho, muchas veces lo dijo. O sea, yo me voy en un partido de rugby, digamos. Y él se fue haciendo lo que le gusta, en el lugar que le gusta, con la camiseta que le gusta, digamos, que es fanático. Nunca me enojé con el rugby, nunca. No, para nada. Sigo viniendo al club, amo el club. Me encanta ver los partidos. Para mí la formación del rugby es bárbara.
El club estaba golpeado, conmovido y confundido ante la tragedia, pero sabiendo que al dolor inevitablemente hay que atravesarlo. Y decidieron transitarlo juntos, como hermanos. Después vinieron días largos de mucho club. Nosotros en ese momento fue como un conjunto y dijimos, bueno, a partir de ahora estamos juntos. De esta salimos juntos y teníamos ganas de estar en el club. El martes, en el primer entrenamiento sin Lucas, los hombres de Herling supieron que no estaban solos. En la noche más oscura empezaron a aparecer las luces del afecto. Nosotros en Virreyes y también obviamente en una prédica los más grandes que somos nosotros, consideramos que somos, en el caso de la Urba, somos 100 clubes hermanos. Y los entrenadores estuvieron muy bien, nos dijeron, vayamos al club el martes. El que quiere correr, corre, el que quiere agarrar una pelota la agarra, el que quiere sentarse y ver entrenamiento lo hace. Y bueno, llegamos ese día y habían no sé cuántas personas. Suspendimos la práctica, contratamos un ómnibus y allá fuimos. Eso para mí fue una de las cosas más fuertes que vivimos. Referentes de todos los clubes, del seleccionado. Y bueno, nada, uno no se imaginaba lo que estaba a punto de pasar ese martes a la noche. Me acuerdo de juntarnos y empezar a caminar despacito para la cancha 2 acá atrás. Y todo ese camino yo me acuerdo de hacerlo bien despacio, como viste, tratando de incorporar o de darte cuenta de lo que estaba pasando. Y había autos estacionados acá al costado, era increíble. En circunstancias como la que estamos hablando de la muerte de Lucas, se impone claramente esa sensación de que estamos todos del mismo lado. Y me acuerdo de llegar a la cancha 2 y ver una ronda gigante alrededor de toda la cancha 2, con gente de todos los clubes de la Urba, con gente del deporte que se te ocurra, que había venido especialmente ese martes al club a decirnos a nosotros, che, acá estamos. Fue un apoyo tremendo, tremendo. Y llegamos ahí, era gente que iba llegando, clubes, gente de los clubes, y todos a estar juntos y muchos sin conocerlo físicamente, ¿no? Creo que fue bueno, tal vez ese espíritu que él tenía logró eso. Siempre tuve mucho respeto a Herling, al plantel, a mis pares. Pero ese día lo que me quedó además fue respeto y admiración por cómo encararon la situación. Y detrás de lo que pasó con Lucas, yo creo que el club, a los hechos me remito, se unió mucho detrás de eso y como dejó un modelo a seguir, ¿viste? De cómo es el jugador cap o referente de Herling, cómo queremos que sea y creo que todos estuvimos de acuerdo que era Lucas, ese referente, el Herling Club Boy, digamos. Bueno, ese legado, ese fanatismo por el club y todo lo que significa para nosotros y la amistad y bueno, tratás de ver esos casi 30 años que nos regaló. Habiendo pasado estos años, Lucas sigue más presente que nunca. Y creo que eso es lo que te decía que logró él, que él va a estar presente en el club siempre, pisar el club y ser parte de Lucas Spinazzoli. Hay que seguir, la vida sigue, él sigue en casa, se sigue hablando mucho de Lucas. Para el cumpleaños yo trato que vengan los amigos de él del club y hacemos un té para seguir festejando los años que hubiera cumplido. Lucas Spinazzoli está ahí, vive en todos los rincones del Herling. Su legado es una luz muy potente que ilumina a toda la gente del club. Sigue estando, yo sé que Lucas sigue estando. Dejó acá una
no sé, la banda del pino. Un pino en el fondo del club, un pino sembrado en el fondo del club, ¿viste? Como que dejó mucho, dejó una huella muy grande, digamos. Tanto en el club, en el rugby en general, en el club, digamos, y con los amigos. Entonces digo, bueno, qué linda, qué suerte que lo tuve, ¿no? Qué suerte estuvo conmigo, digamos, que estuvo con nosotros.